Argentina y Estados Unidos hacen noticia, pero con Chile mirando muy de cerca. Ya le vamos a contar por qué. Pablo Cuellar, nuestro editor internacional, está con nosotros. Mi querido Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches. Argentina hace historia y se va a unir a Chile en el famoso programa Visa Waiver de Estados Unidos. Este beneficio que entrega la potencia norteamericana a algunos países del mundo para que sus ciudadanos puedan ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de una visa. Hasta ahora solo Chile era el único país de América Latina que teníamos este mismo beneficio y ahora va a entrar Argentina. Eso quiere decir que nuestro país va a salir, te lo voy a detallar próximamente, porque antes quiero ir con estas mismas imágenes porque hoy llegó la ministra quizás más poderosa del gobierno de Donald Trump Argentina. Estamos hablando de Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Interior. El símil para nosotros como el ministro de Seguridad Pública justamente de nuestro mismo país, y que ella no solamente ha estado a cargo de este programa Visa Waiver, sino del tema migratorio, del tema de los delincuentes que operan en ese mismo país, y ha tenido un rol bastante fundamental en Argentina. Se ha reunido con Javier Milei en la Casa Rosada y han confirmado este ingreso de Argentina al programa Visa Waiver, que podría tardar un año aproximadamente. Hay que enviar una serie de trámites, documentos, pero por la sintonía política e ideológica entre Trump y Milei, esto va sí o sí. Claro, que muchos se preguntaban por qué no había ocurrido antes, dado que históricamente Estados Unidos y Argentina venían haciendo montones de otros trabajos en conjunto. Estoy hablando desde la era de Carlos Menem en adelante, donde había colaboración militar y una serie de otras cosas. Y sin embargo le tocó a Chile haber quedado primero en este programa de exención de visa en estricto rigor. O sea, que básicamente no necesita la visa para poder viajar porque es un permiso de ingreso. Exactamente, no hay que ir al consulado, en la embajada, claro, solamente a través de internet. Uno saca ahí este papelito, tiene que pagar $21 y esto le permite entrar hasta 90 días en formato de turista o de negocios. Y tenemos el siguiente mapa porque son 42 las naciones del mundo que tienen este privilegio con Estados Unidos. La gran mayoría se encuentran aquí en Europa, algunos en Asia. Aquí están apareciendo algunos de los nombres, como el caso del Reino Unido, de Francia, Alemania en el caso de Europa, claro, Brunei en el Australia caso de también, Asia, Francia, Japón, Corea, Canadá, entre otros. Y aquí en América Latina solamente estábamos nosotros, Chile, y ahora se va a unir justamente Argentina. Más allá, Juan Manuel, del tema de que esto es un beneficio turístico, de no tener una visa, también apoya la imagen internacional. Aquellos que son capaces de tener un acuerdo a tal nivel con Estados Unidos, obviamente que amplía, ¿no?, el cerco internacional en cuanto a la misma imagen, y también porque el pasaporte tiene que tener una tecnología y una seguridad mucho mayor. Que es bien interesante porque si uno mira la lista, y claro, son países que en general están muy bien reputados y uno tiende a imaginar que por lo tanto estar en esta lista es un selecto grupo de países que cumplen con muchas normas y por lo tanto acceden a este permiso que no tiene el resto del planeta. Por eso es que cuando nosotros accedimos nos sentíamos tremendamente orgullosos, pero bueno, ya vamos a hablar de esto, de repente queda como un poquito en duda si lo vamos a mantener o no. Totalmente. Mira, volvemos a Argentina con las siguientes imágenes, porque hoy que estuvo la secretaria de Seguridad, esta ministra de Donald Trump, fue bastante agasajada. Mira, la sacaron a andar a caballo, la enviaron ahí a una quinta donde con la Visa Waiver, asado, donde estuvo ahí. Ella es amante de estos mismos animales. Quería ir a Mendoza, pero finalmente por un tema de seguridad no lo pudo hacer, visitar las viñas ahí de Mendoza, andar a caballo también. Pero habló justamente de este tema de la Visa Waiver Kristi Noem, y quiero que escuchemos su declaración. Para estar en el programa Visa Waiver hay que cumplir con ciertos criterios. En el pasado Argentina estuvo en el programa y ahora está buscando entrar y enrolarse. Y nosotros estamos emocionados con eso. Hoy hablamos en extenso con el presidente sobre eso, el canciller y la ministra de Seguridad. Y tenemos el trabajo para que ellos vuelvan. Es importante para nuestras economías, pero también para la seguridad de los dos países y para saber quién está viajando. Juan Manuel, hay que ponerle mucho ojo al tema de Argentina, porque ellos ya habían estado en este programa Visa Waiver. Entraron en el año 1996 con Carlos Saúl Menem. Ahí estamos viendo la sintonía que también tuvo con Bill Clinton, como tú bien lo mencionabas. Pero el año 2002, Argentina fue sacado de la Visa Waiver. Es decir, puede un país ser eliminado. En este caso fue porque muchos argentinos llegaban a Estados Unidos después de la crisis económica del 2001, el famoso corralito. Cuando se aplicó el corralito que le impedía a muchos argentinos sacar plata, y lo que hicieron es tratar de irse a Estados Unidos con lo que podían, ¿no? Claro, es decir, utilizaban esta Visa Waiver para quedarse más tiempo de lo permitido, buscar trabajo, lo cual es irregular, ilegal para la nación norteamericana. Por eso finalmente le quitaron este beneficio. Además, sabemos que con Argentina hay una mayor sintonía política entre Donald Trump y Javier Milei, y por lo tanto Chile ha pasado a tener ahí una
imagen un poquito negativa. Y esta poderosa ministra de Donald Trump, Kristi Noem, esta mujer que no solamente, como te decía, está encargada de este programa Visa Waiver, sino también del tema de la seguridad, de la frontera y también de los ladrones.